Papacitos y mamacitas. Hoy no vengo a jugar, porque lo que les voy a contar merece toda nuestra indignación. ¿Qué pasa cuando quienes dicen buscar justicia terminan siendo los verdugos de las víctimas? Esto no es un simple chisme, mis amores, es un tema que debería hacernos reflexionar y exigir consecuencias. Porque si hay algo que duele más que una tragedia, es ver cómo esa tragedia se convierte en un espectáculo para el beneficio de personajes que no tienen ni una gota de ética. Les hablo de Rufo, el llamado Mafia en televisión, y de su compinche Marifer Centeno, quienes no solo manipularon el dolor de Dulce Corona, la madre de Kim, sino que la convirtieron en el blanco de un ataque que debería considerarse criminal. Usaron la tragedia de una niña como si fuera su guión personal, desviando el foco de la justicia para saciar su ambición de fama y poder mediático. ¿Sabían que Rufo, quien tantas veces ha dicho que lo de Marifer Centeno es solo entretenimiento, la llevó a su programa con un solo propósito? Desacreditar a Dulce y presionarla para que cediera a sus demandas. ¿Esto les parece normal? Porque a mí no. Esto es un abuso, una manipulación y una revictimización que no puede quedar sin consecuencias. Así que agárrense, porque en este análisis vamos a desmantelar cada uno de los puntos de esta trama oscura. Hoy, más que nunca, necesitamos reflexionar sobre lo que hemos permitido como sociedad y exigir que estos personajes enfrenten la justicia. Esto no es solo un escándalo, es un llamado a detener el abuso mediático. Empezamos. Papacitos y mamacitas. Mi sobrino, el gran Master Gorila, me ha pedido personalmente que les hable de este tema, porque no podemos quedarnos callados ante tanta injusticia. Él, con su ojo crítico y su capacidad de ver lo que otros pasan por alto, me dijo claramente: tía Mona, la gente necesita saber la verdad detrás de Rufo y Marifer Centeno. No te guardes nada. Y aquí estoy, mis amores, lista para desmenuzar cada detalle, cada jugada sucia, y poner todo sobre la mesa. Porque si algo me enseñó el gran Master Gorila es que no podemos permitir que el sufrimiento de las víctimas se convierta en el espectáculo de los oportunistas. Vamos a dejar todo en claro, sin filtros y sin rodeos. Ahora sí, vamos con todo. Papacitos y mamacitas. Prepárense, porque aquí vamos a desmenuzar paso a paso cómo Rufo, alias Mafia en televisión, tejió su red de manipulación y descaro, utilizando a Eliseo, el presunto agresor de la pequeña Kim, y a su compinche Marifer Centeno, para crear un espectáculo que no buscaba justicia, sino desacreditar a Dulce Corona, la madre de Kim. Vamos con todo, porque esto no tiene perdón. El inicio, la entrevista con Eliseo, el presunto agresor. Rufo, hambriento de exclusivas y desesperado por mantener su relevancia, consiguió algo que no era su derecho, sino su jugada maestra, una entrevista con Eliseo, el señalado como el presunto agresor de la pequeña Kim. ¿Y por qué es tan grave esto? Porque en lugar de enfocar sus esfuerzos en buscar justicia para la niña, lo que hizo Rufo fue darle una plataforma al acusado, construyendo una narrativa que le convenía a él, no a la verdad. En esa entrevista, Rufo se mostró como un investigador imparcial, claro que no, permitiendo que Eliseo hablara y se posicionara como la víctima de la situación. Desde el inicio, quedó claro que Rufo no tenía interés en Kim ni en Dulce, su único objetivo era hacer ruido mediático y crear una controversia que atrajera vistas y comentarios. Pero esto era solo el comienzo de su estrategia. El siguiente paso, llevar a Marifer Centeno como refuerzo. Aquí es donde Rufo demuestra que su cinismo no tiene límites. Como Eliseo ya le había concedido la entrevista, necesitaba reforzar esa postura y, al mismo tiempo, castigar a Dulce por no haberle dado a él una exclusiva. ¿Cómo lo hizo? Invitando a Marifer Centeno, esa grafóloga que él mismo ha descrito como entretenimiento, pero que usó en este caso como una herramienta para legitimar sus ataques. ¿Cuál era el plan? Muy simple y perverso. Marifer llegaría a respaldar la versión de Eliseo con su supuesto análisis profesional y, al mismo tiempo, desacreditaría a Dulce, insinuando que su dolor no era genuino, que su historia tenía huecos y que sus acciones eran, en el mejor de los casos, dudosas. El doble ataque, beneficiar a Eliseo y desacreditar a Dulce. Rufo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Al invitar a Marifer Centeno, buscaba dos cosas. Validar a Eliseo, al permitir que Marifer analizara detalles, gestos o narrativas que favorecieran al presunto agresor, creaba una narrativa en la que Eliseo pasaba de ser señalado como culpable a ser la posible víctima de una supuesta conspiración. Cada palabra de Marifer, cada análisis superficial que hizo, no era más que un refuerzo para la historia que Rufo quería vender. Castigar a Dulce, aquí es donde el descaro alcanza su punto más alto.
Como Dulce no había cedido a las demandas de Rufo para concederle una entrevista, él decidió que la mejor manera de presionarla era desacreditarla públicamente. Con el apoyo de Marifer, comenzó a sembrar dudas sobre la autenticidad de su dolor, insinuando que estaba exagerando o incluso fingiendo. Esto, papacitos, no es solo inmoral, es una agresión directa contra una madre que ya estaba rota por dentro. La presión mediática, manipulación y chantaje emocional. Lo que Rufo y Marifer hicieron no fue casualidad. Todo estaba fríamente calculado para poner a Dulce en una posición insostenible. Al presentar a Eliseo como una figura que cooperaba y a Dulce como alguien que ocultaba cosas por no dar una entrevista, construyeron una narrativa falsa que solo tenía un objetivo: forzar a Dulce a ceder ante sus demandas. Rufo sabía que al sembrar dudas sobre la credibilidad de Dulce, podría presionarla para que finalmente le diera esa exclusiva que tanto deseaba. ¿Y por qué lo quería? Porque no le interesaba la verdad ni la justicia para Kim, lo único que le importaba era tener la historia completa en su canal, para poder explotarla y seguir ganando relevancia mediática. El daño causado: Dulce, revictimizada por Rufo y Marifer. Mis amores, lo más grave de todo esto es el daño real que causaron. Dulce no solo tuvo que enfrentarse al dolor de la tragedia de su hija, sino que además fue humillada y atacada públicamente. Cada insinuación de Rufo y Marifer, cada duda sembrada sobre su dolor, contribuyó a una ola de ataques en su contra que la dejó más vulnerable que nunca. Lo que hicieron Rufo y Marifer no fue libertad de expresión, fue abuso mediático. Al poner en duda la autenticidad de Dulce, al respaldar indirectamente al presunto agresor y al presionarla emocionalmente para que cediera a sus demandas, cruzaron todos los límites de la ética y la humanidad. Papacitos y mamacitas. Aquí es donde la historia de Rufo, el titiritero del dolor ajeno, alcanza su punto más bajo. Después de desacreditar a Dulce públicamente, echarle encima a la opinión pública con ayuda de Marifer Centeno, y dirigir los ataques hacia el hijo de Dulce, lo que viene es una maniobra digna de un villano de telenovela barata: la falsa redención de Rufo. Rufo usa la presión mediática para doblegar a Dulce. Rufo sabía lo que hacía, mis amores. Al sembrar dudas sobre Dulce, cuestionar su dolor y con la validación de Marifer sugiriendo que el hijo de Dulce podía ser el responsable de lo ocurrido con Kim, creó un ambiente de hostigamiento insoportable. Dulce, ya de por sí devastada, no solo tenía que soportar su propio sufrimiento, sino también lidiar con la presión social y los ataques que la presentaban como una madre que no buscaba justicia. ¿Y cuál era el objetivo de Rufo con esto? Forzarla a ceder. Dulce, enfrentándose a esta ola de odio y viendo cómo la narrativa giraba en su contra, terminó por aceptar dar una entrevista a Rufo. En ese momento, él logró exactamente lo que quería: tener el control completo de la narrativa y consolidarse como el supuesto defensor de la verdad. La actuación de Rufo, de verdugo a falso salvador. Cuando Dulce finalmente le dio la entrevista, Rufo cambió de máscara de forma tan descarada que cualquiera con 2 dedos de frente podía ver la hipocresía. De pronto, el mismo hombre que había permitido que la atacaran, que había usado a Marifer para desacreditarla y que había sembrado dudas sobre su familia, ahora se mostraba como su aliado. En la entrevista, Rufo adoptó un tono casi paternalista, mostrando una preocupación que no era más que otra actuación para las cámaras. Estoy aquí por Kim, por la justicia, por la verdad, decía con su típico dramatismo. Pero la verdad era otra: Rufo solo estaba ahí porque había logrado lo que quería. Había quebrado a Dulce y ahora podía usar su historia para seguir alimentando su espectáculo mediático. El cinismo de Rufo, un show empaquetado para el público. En esa entrevista, Rufo hizo todo lo posible por lavarse las manos y presentarse como el héroe de la historia. ¿Qué hizo? Fingió empatía, se mostró comprensivo con Dulce, asegurándole que él siempre había estado de su lado y que su único interés era el bienestar de Kim. Mentira tras mentira. Porque si realmente le hubiera importado Dulce o Kim, jamás habría permitido que Marifer la desacreditara públicamente ni que la opinión pública atacara a su hijo. Controló la narrativa. Durante la entrevista, Rufo dirigió las preguntas y las respuestas para acomodarlas a su favor, mostrando a Dulce como alguien que por fin estaba viendo la luz al hablar con él. Esto no fue más que una estrategia para posicionarse como el único mediador confiable en la historia. Explotó el morbo, hizo preguntas cargadas de emoción, buscando lágrimas y declaraciones fuertes para crear contenido que siguiera atrayendo la atención de su audiencia. Cada gesto, cada palabra de consuelo, estaba diseñada para alimentar su propio espectáculo, no para ayudar a Dulce. La verdadera intención de Rufo: más poder mediático. Mis amores, no se dejen engañar.
Lo que Rufo hizo con esa entrevista no fue un acto de empatía ni de apoyo genuino, fue un movimiento calculado para consolidar su protagonismo. Al mostrar a Dulce cediendo y dando su versión, Rufo lograba tres cosas. Legitimar su narrativa, la entrevista le permitía reforzar la idea de que él era el único que podía obtener la verdad, mientras seguía ignorando el daño que había causado. Aumentar su audiencia, la historia de Dulce y Kim no era más que otro episodio de su show. Cada lágrima, cada palabra de dolor, era un recurso para mantener a su público enganchado. Cubrir su rastro, al mostrarse bueno con Dulce, intentaba borrar el hecho de que él mismo había fomentado los ataques contra ella y su hijo. La hipocresía al descubierto. Aquí es donde el cinismo de Rufo queda completamente expuesto. Después de crear un ambiente de odio hacia Dulce, de desacreditarla con ayuda de Marifer y de usar a Eliseo como pieza clave en su estrategia, se colocó como el salvador de una situación que él mismo había provocado. Esto, mis amores, no es solo hipocresía, es una muestra de cómo el poder mediático puede ser usado para destruir y manipular a las personas más vulnerables. Papacitos y mamacitas. Aquí es donde la historia se pone más jugosa, porque Rufo, alias Mafia en Televisión, ahora está en modo pánico. ¿Por qué? Porque la señora Dulce ya se dio cuenta de algo que desmonta toda su farsa, que Marifer Centeno no es más que una showwoman que disfraza sus opiniones como si fueran análisis científicos y que todo esto fue orquestado por el mismo Rufo, solo porque estaba ardido de que no le dieron la exclusiva. Marifer Centeno, la analista que juega a ser científica. Mis amores, ¿quién en su sano juicio sigue creyendo que lo que dice Marifer Centeno tiene una base científica? Su modus operandi es claro, tomar casos delicados, añadir un poco de dramatismo y empaquetarlo todo como si fuera un análisis serio. Pero esto no es ciencia, es espectáculo. Y aquí es donde la señora Dulce, con todo el derecho, empezó a abrir los ojos. Marifer fue llevada al canal de Rufo no porque fuera una experta confiable, sino porque era la herramienta perfecta para reforzar su narrativa. Rufo necesitaba a alguien que, con un aire de autoridad, validara los ataques hacia Dulce y sembrara dudas sobre su dolor y su historia. Esto no era casualidad, mis amores, era una jugada estratégica para presionarla y desacreditarla. La preocupación de Rufo, el descubrimiento de Dulce. Ahora, lo que realmente trae preocupado a Rufo no es la justicia para Kim ni el bienestar de Dulce, lo que lo tiene sudando frío es que Dulce ha empezado a conectar los puntos. Se ha dado cuenta de que quien puso a Marifer en este escenario fue el mismo Rufo, y no para buscar la verdad, sino para armar un ataque directo contra ella. Y lo más grave, mis amores, es que esto no fue un accidente, fue un acto premeditado. ¿Por qué lo hizo? Porque Rufo estaba ardido. Sí, ardido. No podía soportar que Dulce no le diera una entrevista, que no le permitiera tener el control exclusivo de su narrativa. Y en lugar de respetar su decisión, decidió convertirla en su enemiga mediática, usando a Marifer como un ariete para romper su resistencia y obligarla a ceder. El plan de Rufo, tirar a Dulce y esconder su enojo. Rufo, al verse rechazado por Dulce, hizo lo que mejor sabe hacer, armar un espectáculo para salirse con la suya. Al invitar a Marifer Centeno, sabía que su participación añadiría un peso ficticio a sus argumentos, dándole la excusa perfecta para atacar a Dulce sin parecer el villano directamente. Pero aquí está la trampa, mis amores, mientras Marifer jugaba a ser científica, Rufo seguía manejando los hilos, orquestando un ataque que no buscaba otra cosa que deslegitimar a Dulce. Su verdadera intención era presionarla emocionalmente, hacerla sentir acorralada y sin opciones, todo porque él no podía tolerar que alguien lo dejara fuera del foco mediático. Rufo, de periodista profesional a manipulador. Lo más irónico de todo esto, mis amores, es que Rufo siempre se presenta como un periodista serio y profesional, alguien que supuestamente busca la verdad. Pero ¿qué clase de profesional invita a alguien como Marifer Centeno, sabiendo que su enfoque es más entretenimiento que ciencia? La respuesta es simple, un manipulador que está dispuesto a sacrificar la ética por su propio beneficio. Rufo utilizó su canal, un espacio que él mismo vende como dedicado al periodismo, para darle voz a Marifer y usarla como herramienta para golpear a Dulce. Esto no fue un acto de justicia, fue una vendetta personal, impulsada por su frustración de no tener la exclusiva. El miedo de Rufo, la verdad al descubierto. Ahora que Dulce ha empezado a darse cuenta de todo esto, Rufo está en problemas. Sabe que si Dulce decide hablar públicamente sobre cómo fue manipulada y revictimizada, su fachada de periodista profesional se viene abajo.
Por eso, está haciendo todo lo posible por mantener el control de la narrativa, fingiendo empatía y preocupación, cuando en realidad lo único que le importa es salvar su imagen. Marifer Centeno, la cómplice perfecta del espectáculo. Marifer Centeno, con su máscara de experta en grafología, se convirtió en el instrumento ideal para la narrativa manipuladora de Rufo. ¿Y por qué fue tan efectiva? Porque su tono seguro y sus análisis, que en realidad no tienen base científica, lograron convencer a un público que quería respuestas rápidas y fáciles, aunque éstas estuvieran llenas de mentiras. Marifer sabía perfectamente lo que hacía, pero no le importó el daño que causaría con sus palabras. La doble jugada de Marifer, entre el show y la manipulación. Lo más preocupante de Marifer es su capacidad para disfrazar entretenimiento como si fuera ciencia. En este caso, se prestó para validar la narrativa de Rufo, pero lo hizo con un toque aún más oscuro, sembrar dudas sobre Dulce. Insinuó que esta madre, rota por el sufrimiento, podría estar exagerando o incluso fingiendo su dolor. Esto no fue un error, mis amores, fue una táctica calculada. Al desacreditar a Dulce, Marifer no solo reforzó la posición de Rufo, sino que también legitimó las acusaciones que desviaban la atención hacia el hijo de Dulce, sumiendo a la familia en un círculo de revictimización. Esto no es solo inmoral, es inhumano. La estrategia maquiavélica de Rufo y Marifer. Rufo sabía que su narrativa necesitaba más peso, más credibilidad, y Marifer fue la pieza perfecta para ese juego. ¿Cómo? Aprovechando su reputación como grafóloga para lanzar análisis que, aunque vacíos de base científica, sonaban lo suficientemente profesionales para influir en la percepción pública. Marifer no se limitó a observar los hechos, reinterpretó los gestos, las palabras y las emociones de Dulce de una manera que claramente buscaba restar validez a su dolor. No parece que esté sufriendo, hay algo que no cuadra en su versión. Insinuaciones como estas no solo alimentaron la narrativa de Rufo, sino que también empujaron a la audiencia a atacar directamente a Dulce y a su familia. Revictimización psicológica, un daño que no se puede medir. Cuando Marifer lanzó estas declaraciones, lo que hizo fue reabrir las heridas de Dulce, intensificar su dolor y hacer que su lucha por justicia se volviera aún más cuesta arriba. Esta no es una simple opinión equivocada, es un acto de violencia psicológica. En lugar de ayudar a esclarecer los hechos, se dedicaron a crear un ambiente de hostilidad que llevó a Dulce a cuestionar su propio papel y a enfrentar una ola de críticas injustas. El impacto de esto va más allá de la pantalla. Dulce, como madre, tuvo que soportar que la gente dudara de su sinceridad, que atacaran a su hijo y que su dolor fuera tratado como un tema de debate. Esto no es entretenimiento, mis amores, esto es crueldad disfrazada de análisis. ¿Consecuencias legales y morales? ¿Dónde está la justicia? En cualquier sociedad que valore la dignidad humana, lo que hicieron Marifer y Rufo tendría consecuencias legales. Revictimizar a Dulce, desviar la atención del caso de Kim y usar tácticas mediáticas para presionarla, no es solo un abuso de poder mediático, es un ataque directo contra los derechos de una madre que busca justicia. Lo más indignante es que tanto Rufo como Marifer sabían lo que estaban haciendo. No fue un error ni un malentendido, fue una estrategia deliberada para manipular la percepción pública y obtener beneficios personales a costa del sufrimiento de otros. Esto no puede quedar impune. El daño real, un ataque que debería ser investigado. Papacitos y mamacitas. Aquí llegamos a la parte más dolorosa y, al mismo tiempo, más indignante de esta historia, las consecuencias reales de las acciones de Rufo y Marifer Centeno. Porque lo que hicieron no se quedó en palabras vacías o simples videos de entretenimiento, su manipulación tuvo un impacto profundo y devastador en la vida de Dulce y su familia. El sufrimiento de Dulce amplificado. Dulce no solo estaba enfrentando el dolor de lo que ocurrió con Kim, sino que ahora tenía que lidiar con una oleada de odio, críticas y dudas sembradas por Rufo y su cómplice Marifer. La mujer que debería estar concentrada en buscar justicia para su hija se vio obligada a desviar sus energías hacia defenderse de ataques infundados. La narrativa que construyeron contra ella no fue un simple desacuerdo, fue un ataque frontal que buscaba deslegitimarla como madre y como persona. Cada insinuación de que su dolor no era genuino, cada comentario que sugirió que ocultaba algo, fue como una daga que profundizaba aún más sus heridas. Esto no es periodismo ni análisis, esto es abuso emocional y psicológico. La credibilidad de Dulce en la mira. Lo más grave de todo esto es que las palabras de Rufo y Marifer no se quedaron en el aire. Fueron tomadas como verdad absoluta por una parte significativa del público.
En lugar de enfocarse en el caso de Kim, la atención se desvió hacia un circo mediático donde Dulce pasó de ser la madre en busca de justicia a ser el blanco de críticas y cuestionamientos injustos. ¿Y qué pasa cuando la credibilidad de una víctima se pone en duda? El caso pierde fuerza, las autoridades tardan en actuar y los verdaderos responsables de la tragedia quedan en un segundo plano. Esto fue exactamente lo que lograron Rufo y Marifer, desviar la atención de Kim y poner el foco en un drama fabricado para su propio beneficio. La humillación pública y el daño estructural. Lo que vivió Dulce no fue solo un daño emocional, fue un daño estructural. Al ser atacada públicamente, no solo tuvo que enfrentarse al odio en redes sociales, sino que también tuvo que soportar el señalamiento en su vida cotidiana. Su historia dejó de ser vista como una tragedia que demandaba justicia y se convirtió en un espectáculo mediático. Esto no solo afectó a Dulce, sino también a su familia. Su hijo, señalado injustamente como el presunto agresor, fue objeto de burlas y ataques, todo gracias a la narrativa que Rufo y Marifer construyeron. Este nivel de hostigamiento no es algo que se pueda ignorar, es un daño que deja cicatrices profundas y que debería ser motivo de una investigación seria. Un caso que perdió el foco. Pero quizás lo más indignante de todo esto es cómo Rufo y Marifer lograron desviar por completo la atención del verdadero problema, la justicia para Kim. En lugar de enfocarse en lo ocurrido con esta niña y en encontrar a los responsables, transformaron la tragedia en un espectáculo diseñado para ganar vistas y relevancia. ¿Y quién pagó el precio de todo esto? Dulce y Kim. En lugar de recibir apoyo y solidaridad, fueron deshumanizadas y utilizadas como piezas en un juego mediático que solo benefició a Rufo y Marifer. Esto no es solo inmoral, es algo que debería ser investigado y sancionado. Un crimen que no puede quedar impune. Papacitos y mamacitas. Es momento de ir más allá y reconocer que lo que hicieron Rufo y Marifer Centeno no fue solo un espectáculo mediático inmoral, fue un ataque que debería tener consecuencias legales. Porque aquí no estamos hablando únicamente del daño a Dulce, sino de cómo, con su manipulación y crueldad, también afectaron directa e indirectamente a la pequeña Kim, una niña que debería haber sido el centro de todo esfuerzo por justicia, y no el punto de partida de un circo mediático. Rufo y Marifer, culpables de desviar la justicia. Cuando Rufo decidió darle espacio al presunto agresor, Eliseo, en su canal, tomó una decisión que no solo desacreditaba a Dulce, sino que también minimizaba la gravedad de lo ocurrido con Kim. ¿Qué mensaje estaba enviando? Que el sufrimiento de una madre y su hija no importaba si podía obtener una exclusiva que alimentara su contenido. Al invitar a Marifer Centeno, una figura que se presta a cualquier narrativa mientras le garantice atención, Rufo reforzó este mensaje: la verdad y la justicia no son relevantes, lo que importa es el espectáculo. Esto, mis amores, no es solo falta de ética, es una traición a Kim, quien merecía un enfoque real en su caso, no convertirse en un recurso para el sensacionalismo. El daño a Kim, más que un ataque a Dulce. Lo que hicieron Rufo y Marifer no solo revictimizó a Dulce, también deshumanizó a Kim. Al transformar su tragedia en un show, desviaron la atención de lo que realmente importaba, encontrar justicia para esta pequeña y garantizar que lo ocurrido no se repita. En lugar de buscar respuestas, Rufo decidió darle voz al presunto agresor, minimizando el sufrimiento de Kim y tratando su caso como si fuera una novela de ficción. ¿Y Marifer? Con sus análisis superficiales y llenos de insensibilidad, ayudó a trivializar la historia de Kim, reduciéndola a una oportunidad más para demostrar su expertise ante las cámaras. Esto no es solo revictimización, es un acto que debería ser motivo de cárcel. Porque cuando juegas con la percepción pública de un caso tan delicado, contribuyes a que las autoridades y la sociedad no le den la importancia que merece. La responsabilidad legal de Rufo y Marifer. Mis amores, aquí no estamos hablando de simples opiniones malintencionadas. Lo que hicieron Rufo y Marifer tiene implicaciones legales claras. Revictimización mediática. Al exponer a Dulce y su familia al escarnio público, no solo vulneraron su dignidad, sino que también afectaron emocionalmente a Kim, quien depende de su madre para superar este trauma. Desinformación y manipulación. Al presentar una narrativa que favorecía al presunto agresor y desacreditaba a Dulce, contribuyeron a desviar el enfoque del caso, dificultando la búsqueda de justicia para Kim. Hostigamiento indirecto. Sus acciones fomentaron un ambiente de odio y ataques hacia Dulce y su familia, lo que no solo amplificó su sufrimiento, sino que también puso en riesgo su seguridad. Estos no son errores pequeños ni simples desaciertos, son actos conscientes y premeditados que deberían tener consecuencias penales. El impacto en Kim, una víctima olvidada.
Lo más doloroso de todo esto es que la principal víctima, Kim, quedó completamente relegada en esta narrativa manipulada por Rufo y Marifer. En lugar de centrarse en buscar justicia para ella, el caso se convirtió en un juego de poder y protagonismo. Cada minuto que Rufo dedicó a desacreditar a Dulce, cada análisis vacío de Marifer, fue un minuto perdido que podría haberse usado para exigir acciones concretas a las autoridades. ¿Y Kim? ¿Quién estaba pensando en ella mientras estos dos se llenaban los bolsillos con su tragedia? Una demanda de justicia, cárcel para Rufo y Marifer. Mis papacitos y mamacitas, si hay algo que debemos exigir, es que personas como Rufo y Marifer enfrenten las consecuencias de sus actos. Esto no puede quedar en una simple crítica, debe haber una investigación formal que los responsabilice por el daño causado. Porque cuando conviertes una tragedia en espectáculo y manipulas a una madre al punto de humillarla públicamente, estás cruzando una línea que no tiene vuelta atrás. Kim merece justicia. Dulce merece respeto. Y Rufo y Marifer merecen enfrentar a la justicia por su falta de ética y humanidad. Conclusión, la verdad no se negocia, papacitos y mamacitas. Mis amores, después de desmenuzar cada jugada sucia, cada golpe bajo, y cada mentira que construyeron Rufo y Marifer Centeno, queda claro que lo suyo no fue una simple mala práctica, fue un ataque premeditado que no puede ni debe quedar impune. Este no es un caso de chismes o espectáculos sin consecuencias, es un ejemplo de cómo el poder mediático, cuando se usa sin ética, puede destruir vidas, revictimizar familias y desviar el camino hacia la justicia. Rufo y Marifer no son héroes ni periodistas. Son oportunistas que, bajo el disfraz de la búsqueda de la verdad, jugaron con el dolor de Dulce y con la dignidad de Kim, esa pequeña que merecía protección, empatía y justicia, no convertirse en el centro de un circo mediático. Cada palabra, cada insinuación y cada estrategia que utilizaron estuvo diseñada para alimentar su ambición, no para ayudar a quienes de verdad lo necesitaban. ¿Qué queda ahora? Un llamado a la acción, mis papacitos y mamacitas. Porque si permitimos que personajes como Rufo y Marifer sigan usando las tragedias como moneda de cambio para ganar relevancia, ¿quién será la próxima víctima? El dolor ajeno no se trafica, la dignidad no se negocia y la justicia no se pone en venta. Mis amores, la historia de Dulce y Kim nos deja una lección clara, no podemos callar ante la injusticia, no podemos normalizar el abuso mediático y no podemos permitir que el sufrimiento de las víctimas sea un espectáculo más. Es momento de alzar la voz, de exigir que estas personas enfrenten las consecuencias de sus actos y de recordar que la verdad siempre, siempre, prevalece. Así que los dejo con esta reflexión, papacitos y mamacitas. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para proteger a quienes más lo necesitan? Es hora de dejar atrás la complacencia y ser parte del cambio. Porque la justicia no es un lujo, es un derecho y si no luchamos por ella, ¿quién lo hará? Hasta la próxima, mis amores. Y recuerden, el Gran Máster Gorila y su tía Mona siempre estarán aquí para desenterrar la verdad y poner los puntos sobre las íes. Un abrazo enorme y no olviden comentar, compartir y exigir justicia. Corazón morado. Papacitos y mamacitas. Antes de despedirme, quiero recordarles algo muy importante, esto no se queda aquí. Mi sobrino, el Gran Máster Gorila, me pidió que les trajera esta verdad con toda la contundencia posible porque él, como ustedes, sabe que la justicia no se defiende sola. Ahora es su turno. No dejen que estas injusticias pasen desapercibidas. Comenten, compartan este mensaje y mantengan viva la conversación. Que el mundo sepa que no toleraremos más abusos mediáticos, que exigimos justicia para Dulce, para Kim y para todas las víctimas que han sido manipuladas por el espectáculo del dolor. El Gran Máster Gorila y su tía Mona confían en ustedes, mis amores, para que juntos podamos construir una sociedad más consciente y justa. No permitan que el sensacionalismo gane. Exijan la verdad, exijan justicia y recuerden que el cambio comienza con cada uno de nosotros. Hasta la próxima, papacitos y mamacitas. No olviden dejar su like, comentar con todo lo que opinan y compartir este mensaje para que más gente abra los ojos. Nos vemos pronto, y mientras tanto, sigamos luchando por lo que importa. Un abrazo enorme.